Nehemías no era sacerdote ni profeta. Nehemías era un líder comprometido con la restauración de Jerusalén. La felicidad al Señor hacía que trabajara por amor a Dios y por amor a los demás. Nehemías fue fiel al Señor y a través de su historia encontramos algunas lecciones para nuestra vida cristiana. En el libro de Nehemías, capítulo 1, verso 4 en adelante, Nehemías oró antes de actuar. Su primera reacción ante la crisis no fue la desesperación, sino buscar la dirección de Dios. Y esto nos enseña que antes de emprender a cualquier tarea, debemos poner todo en manos del Señor. Antes de tomar decisiones importantes, busquemos a Dios en oración. La oración es la base de toda acción. Nehemías oró antes de actuar. Y el Señor respondió. Nehemías enfrentó oposición y desafíos mientras reconstruía los muros de Jerusalén, pero nunca se rindió. Su liderazgo se basó en su fe y en su propósito de glorificar a Dios. Enfrentamos las dificultades con determinación. Confiemos en Dios porque Él nos va a fortalecer. Nehemías era un líder con propósito. Nehemías era un líder valiente. Nehemías dependía de Dios en todo lo que hacía. En cualquier obra que Nehemías quería emprender, consultaba a Dios. Nehemías organizó al pueblo para trabajar juntos en la reconstrucción. Esto lo puedes leer en el capítulo 3 de este libro de Nehemías. Cada persona tenía un papel importante en la obra de Dios. En la iglesia, en la vida diaria, tú y yo trabajamos en unidad. Tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Llega un momento que hay una resistencia ante la oposición. Cuando los enemigos intentaron desanimar a Nehemías y al pueblo, él respondió con oración y acción. Lo que hizo Nehemías fue confiar en la protección de Dios. No permitas que el miedo o las críticas te aparten del propósito que Dios te ha dado. Resiste a la oposición. Esa oposición se puede presentar con amistades que no conocen a Dios, o incluso con familiares que sí conocen y que no conocen a Dios. Seamos como Nehemías. Nehemías tenía la prioridad en la palabra de Dios. Nehemías y Esdras llevaron al pueblo a un avivamiento espiritual. Restauraron la lectura, la obediencia a la palabra de Dios. Esto lo puedes leer en el capítulo 8. Tú y yo debemos leer, debemos meditar, debemos obedecer lo que dice la palabra de Dios, porque es la guía para nuestra vida. Hay un momento en que Nehemías le dice al pueblo que el gozo del Señor es nuestra fuerza. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Nehemías capítulo 8, versículo 10. El contexto de este versículo ya nos muestra al pueblo de Israel escuchando la palabra de Dios después de un largo tiempo de desobediencia. Y al oír la ley, se entristecieron porque comprendieron cuánto se habían alejado de Dios. En ese momento, Nehemías anima al pueblo a no quedarse en la tristeza, sino a regocijarse en el Señor, porque su gozo es la fuente de nuestra verdadera fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor no depende de las circunstancias. Muchas veces buscamos alegría en cosas pasajeras, el éxito, las posesiones, las personas, pero estas pueden fallarnos. El gozo del Señor, en cambio, es permanente porque está basado en su amor, en su fidelidad. No permitas que las dificultades te roben la paz. Encuentra gozo en Dios.
Él nunca cambia. Cuando nos sentimos débiles o desanimados, recuerda que nuestra fuerza no proviene de nuestras capacidades, depende de nuestra relación con Dios. Cuanto más disfrutamos de su presencia, más fuertes somos para enfrentar cualquier situación. La fortaleza espiritual viene del gozo en Dios. En los momentos difíciles, alaba a Dios, busca su presencia, porque el gozo del Señor es tu fuerza. El gozo del Señor te va a fortalecer. El enemigo quiere que vivas en tristeza, en desesperanza, pero Dios nos está llamando a vivir con gozo. Este gozo nos ayuda a perseverar, a amar a los demás, a reflejar la luz de Cristo en el mundo. Es el gozo del Señor el que transforma nuestra vida. Que tu gozo en Dios sea un testimonio para otros. Muestra a los demás que, aún en medio de las pruebas, el gozo de Dios es real. El gozo del Señor es más que una emoción pasajera, es una fortaleza. Pero no una fortaleza humana. No, una fortaleza de Dios inquebrantable. Nos da paz en la tormenta. Nos fortalece en la debilidad, nos llena de esperanza. Hoy decide vivir en el gozo del Señor, porque en Él encontrarás tu verdadera fuerza. Que el Señor nos llene de gozo. Que nuestras fuerzas no dependan de las circunstancias, sino de Dios. Que Dios nos enseñe a confiar en su amor, a encontrar en su presencia la fortaleza que necesitamos para cada día. Que el gozo del Señor, como decía Nehemías, nos dé fortaleza hoy y siempre. Nehemías nos enseña que con fe, con oración, con trabajo, en unidad, podemos superar cualquier obstáculo. Por eso Nehemías les dice al pueblo: el gozo del Señor es vuestra fuerza. Así como Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén, nosotros podemos reconstruir nuestra vida espiritual y vivir para la gloria de Dios si el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo de Dios no es un sentimiento pasajero, es una fuente de fortaleza, de paz en la vida de cada creyente. Y a diferencia de la felicidad, que depende de circunstancias, el gozo de Dios es inmutable, porque proviene de su presencia, de su amor eterno. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. El gozo de Dios viene de una relación con Él. El verdadero gozo no se encuentra en lo material, ni en las circunstancias externas, sino en una relación íntima con Dios. Así lo decía el salmista David, Salmo 16, verso 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Es decir, que cuando estamos cerca de Dios, experimentamos un gozo que nada en este mundo puede dar ni quitar. Pasa tiempo con Dios, en oración, en su palabra, y vas a experimentar gozo. Hemos tenido el privilegio de estar en un retiro de jóvenes y el lema ha sido manto de alegría. Y los mensajes que se nos ha compartido ha sido sobre el gozo. Diferencia entre el gozo y la felicidad, la alegría. Vas a ser feliz, va a haber felicidad en tu vida cuando tengas el gozo de Dios en tu vida. La alegría es algo pasajero. Hoy estás alegre, feliz, pero mañana, por X circunstancias, pues no estarás feliz, no estarás alegre. El gozo de Dios nos fortalece en las pruebas. Y esto hizo Dios con Pablo y Silas en medio de la cárcel. Lo hemos compartido hace unos días atrás en este canal de YouTube. De hecho, han sido los personajes más votados, Pablo y Silas. He podido compartir sobre estos dos personajes en este retiro. Y puedo resumir el mensaje en que el gozo de Dios viene de una relación con Él. El gozo de Dios
nos va a fortalecer en las pruebas. Así hizo con Pablo y Silas, encarcelados, golpeados con varas, atados sus pies al cepo. La vida está llena de desafíos, pero el gozo del Señor nos da la fuerza para seguir adelante. Santiago, capítulo 1, verso 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sumo gozo. ¿Sabes lo que significa sumo gozo? Porque esto es lo que nos exhorta la palabra de Dios. No dice tened gozo cuando os halléis en diversas pruebas, no, dice tened por sumo gozo. Sumo gozo significa una alegría o felicidad extrema. Y la palabra sumo indica el grado máximo de algo. Este gozo no significa que ignoramos las dificultades, no, sino que confiamos en que Dios tiene el control. Por eso cuando enfrentes dificultades, confía en Dios. Ahí es donde vas a encontrar gozo. El gozo de Dios es un testimonio para los demás. Cuando vives en el gozo de Dios, vas a reflejar su amor a los demás. Daniel 10, que por cierto le puedes escuchar cada miércoles en las tertulias con Willy López en los Salmos, nos compartía sobre esto. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo es un testimonio de nuestra fe y eso puede atraer a otros a Cristo. Muestra el gozo de Dios en tu vida diaria. Regocijaos en el Señor siempre, estad gozosos. Cuando muestras el gozo de Dios en tu vida, otros van a ver esa luz sobre ti y van a experimentar ese amor de Dios, esa llenura de Dios. Van a decir, oye, yo quiero lo que este tiene. El gozo de Dios es una fortaleza que nos sostiene en todo momento. No depende de lo que tenemos o de lo que enfrentamos, sino de quién es Dios. Si permaneces en su presencia, como nos compartía un fiel oyente a Radio Solidaria, que también ha estado en este retiro, Daniel Latallade, nos decía que en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Dónde? En su presencia, es en su presencia. Si permaneces en su presencia, su gozo va a llenar tu vida. Y eso te va a dar fuerza para cada día. Y te digo una cosa, vendrán las pruebas, siempre vienen. Hay muchos que van a empezar pruebas, hay otros que están en medio de la prueba, en medio de la tormenta, pero hay otros que están terminando la prueba, la tormenta. Son 3 procesos diferentes. Pero si hay gozo en tu vida, da igual en qué proceso estés, da igual las pruebas, porque el Señor te va a fortalecer en medio de esa situación. Gozo en medio de las pruebas. Qué fácil es decirlo, ¿verdad? Qué difícil es llevarlo a la práctica. Es muy difícil, es muy difícil. Yo te puedo decir, gózate, ánimo. Pero a lo mejor, cuando yo esté en esa situación, necesito que tú también me animes a mí. Es fácil que yo te diga, ánimo, Dios está contigo. Pero yo cuando esté en esa situación, a lo mejor estoy como tú ahora. Necesito esa palabra de ánimo. La vida cristiana no está exenta de dificultades, pero la palabra de Dios nos enseña que podemos tener gozo en medio de las pruebas, porque Dios está con nosotros y usa cada dificultad para fortalecernos y acercarnos más a Él. Recuerda que el gozo no depende de las circunstancias, sino de Dios. El gozo que Dios nos da no es como la felicidad del mundo, que depende de que todo vaya bien. Es un gozo profundo basado en la seguridad de que Dios tiene el control. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En los momentos difíciles, en lugar de enfocarte en el problema, enfócate en Dios. Dios es tu paz, es tu fortaleza. Las pruebas nos hacen crecer espiritualmente. Dios permite pruebas en nuestra vida para fortalecer nuestra fe, para hacernos más semejante a Cristo.
Romanos capítulo 5, verso 3 y 4. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. De esto nos hablaba también otro hermano en este retiro. Nuestro amigo Checo, que sabemos que nos escucha, nos hablaba sobre este versículo. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza. Las dificultades no son en vano. Dios las usa para formar nuestro carácter y acercarnos más a Él. En lugar de preguntar ¿por qué a mí?, pregunta ¿qué quieres Dios enseñarme a través de esto? Las pruebas te van a hacer crecer espiritualmente. Pero ¿sabes una cosa? Dios está en medio contigo. En medio de esas pruebas Dios te acompaña. No estamos solos en nuestras dificultades. Jesús prometió estar con nosotros siempre. Léelo, Mateo capítulo 28, verso 20. Cuando atraviesas momentos difíciles, puedas confiar en su presencia, en su amor. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalece. Isaías capítulo 41, verso 10. Cuando te sientas desanimado, recuerda que Dios está contigo. Dios siempre está contigo. Él no te abandona. Nosotros sí abandonamos a Dios, nos soltamos de su mano. Nosotros somos como Pedro y como los otros discípulos. Incluso como Judas, le traicionamos, le negamos, salimos corriendo. Así hicieron los discípulos. Dejaron a Jesús solo. Hasta que vino el Espíritu Santo sobre sus vidas y fueron transformados. Menos en la vida de Judas Iscariote, que no se arrepintió. Se arrepintió de haber traicionado a Jesús. Devolvió las monedas de plata, pero no se arrepintió de lo que había hecho a Jesús. No tuvo ese encuentro con Jesús, no fue luego a Jesús a pedirle perdón. Se arrepintió de haberle vendido, pero no se arrepintió de corazón, porque luego se suicidó. Tú y yo somos como los discípulos. Le abandonamos, pero Él no nos abandona. Dios nos acompaña en medio de las pruebas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalece, te da gozo. Cuando te sientas desanimado, recuerda que Jesús está contigo y Él te va a dar fuerzas para seguir adelante. Hoy en día se nos comparte un mensaje humanista de que tú puedes, adelante, levántate, que con tu fuerza lo vas a conseguir. Mentira. Eso es mentira. Yo en mis propias fuerzas no puedo conseguir nada. Ese es el mensaje humanista que están compartiendo hoy en día algunos pastores, falsos maestros, falsos profetas incluso. Se está levantando una corriente de estos aduladores, estos falsos maestros, falsos profetas que no dan profecía ninguna. Lo que dicen ya lo dice la palabra de Dios. Pero sí te dicen, ánimo, levántate una vez más, que lo vas a conseguir. El único que nos va a levantar es Dios. El único que está con nosotros es Dios. Es el único que nos va a dar fuerzas para seguir adelante. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo os haré descansar. Os daré fuerza, os daré gozo. ¿Quién? Jesús. El gozo en medio de las pruebas no significa que ignoremos el dolor o la dificultad. Es confiar en que Dios está obrando en nuestra vida. Cuando tú pones tu fe en Él, en Jesús, vas a encontrar una alegría que el mundo no puede entender ni quitar. Por eso que el gozo del Señor te fortalezca hoy y siempre, como decía Nehemías. Que el Señor nos ayude a encontrar gozo en medio de las pruebas, que nos enseñe a confiar en Él y a ver cada dificultad como una oportunidad para crecer en fe. Que el gozo del Señor te fortalezca.